electricista Sí. la educación física. Entonces está interesante el tema y vamos a trabajar este tema de la psicomotricidad que además hemos esperado. Vamos a hacer un centro de experimentalidad pedagógica. Como el juego como principal motor de educación y transformación también. Comentarles que además queremos grabar porque internamente para nosotros este material va a ser muy importante porque estamos integrando un proceso que está a veces como muy extendido en mucho. Entonces ha sido un súper buen ejercicio para nosotros también haber trabajado bajo esta propuesta. Sí, yo voy a partir hablando un poco desde el liderazgo y voy a tener que sí hablar de algunas definiciones que son propias de nuestro enfoque, para entender después cosas que ellos las manejamos como muy habituales, pero que tienen que ver con algunos conceptos. Un glosario de conceptos nómadas. Una de las ideas que no voy a poder profundizar, pero tiene que ver con que el aprendizaje nómada surge de una matriz de pensamiento, de una forma de pensar distinta, que tiene una lógica diferente. Entonces, esa lógica diferente está basada en reglas. Y las 4 reglas son lo inmanente, lo móvil, la integración y lo múltiple. ¿Qué nos permite de alguna manera pensar nómada? Nos permite observar la realidad de una manera distinta, organizarla y finalmente operar en ella. Todo lo que le vamos a exponer hoy día está basado en esa idea. Sí. Todo eso está basado en la idea de que finalmente a través del pensar nómada nosotros hoy día estamos viendo estamos aperturando otro tipo de oportunidades para los aprendizajes. Entonces, por ejemplo, en vez de ver que el aprendizaje se juega localizado en un lugar, lo vemos que se funciona en flujos, está en movimiento. Entonces, hay un flujo que tiene que ver con el vínculo de la escuela con el territorio y después del territorio con la escuela. En ese flujo, nosotros trabajamos los aprendizajes, ya no situados en el aula. Ese es un ejemplo. Cuando vemos, por ejemplo, el tema de lo múltiple, es que nosotros estamos tratando de ver a cada niño como una singularidad, más allá que sean de distintas nacionalidades, más allá de eso, nosotros tratamos de ver a cada niño como una singularidad. Y estamos trabajando. ¿De población migrante que tiene? Hoy día debemos estar con un 53, un poquito más del bajado, 53, 54%. Sí. 50% de la población. Sí. Sí. ¿Y de qué nacionalidad particularmente? Haití, Colombia, Venezuela y Perú, en ese sí. La otra idea que nos interesa es que de la matriz tiene 3 como dimensiones. Uno, el territorio conceptual, que no voy a profundizar ahora. Después está la lógica, que es la que hablé, y después, una cosa muy importante, son los conceptos. Entonces, por ejemplo, existe el concepto que se llama organización nómada, el patrón fractal, que lo vamos a ver más adelante, un sendero de aprendizaje, el aula horizontal, las movilidades nómadas, los nodos de aprendizaje. Esos son algunos de los conceptos que nosotros hemos ido creando. Nuestro proyecto educativo está conformado por 2 grandes ideas. El aprendizaje nómada propiamente tal, que tiene que ver con territorializar y corporizar el aprendizaje, o sea, es territorio y cuerpo como 2 dimensiones activas del proceso, y la convivencia restaurativa, que tiene que ver con enfoques de derecho y orden restaurativo, que es una escuela no punitiva en el fondo, que nosotros estamos trabajando ese enfoque ya hace bastantes años. Un concepto muy importante que surgió este año, por eso también lo colocamos ahí, es que hablamos de la tridimensionalidad del aprendizaje nómada, que tiene 3 componentes. Uno es el aprendo, el habito y el convivo. Eso quiere decir que nosotros cada vez que estamos pensando en algún tipo de experiencia que tenga un niño en la escuela, la estamos pensando desde esos 3 elementos, que en interacción crean un campo. Y en ese campo se están dando los aprendizajes. Opera como un condicionador contextual. Eso. Una forma así bien como esquemática de entender un poco el flujo explicativo del aprendizaje nómada sería que allá arriba ven que están las reglas de la matriz, después está la matriz de aprendizaje,
está el aprendizaje nómada y aparece aquí el fractal, que es el aprender, habitar y convivir. El fractal tiene que ver con el campo que se crea bajo esa lógica, porque también estamos creando otros patrones, con otros conceptos. En convivencia estamos creando, que vamos a debutar el próximo año con otro patrón específico, con otro que tiene que ver con reparar, que viene por el lado, y estamos introduciendo, porque tuvimos formaciones con José este año, la idea del diálogo, desde la visión de la Fundación Nansen, de una forma muy profunda. ¿Tú hiciste el...? Sí, que el José también hizo el curso. Entonces vamos a introducir el diálogo, porque el diálogo entrega otra perspectiva, que es más bien la comprensión del contexto del conflicto y lo restaurativo es poderoso por el desarrollo empático. Entonces, por ejemplo, ahí va a haber otro patrón. Pero este patrón del aprender, habitar y convivir, hoy día organiza todas las acciones de la escuela y todos manejan ese lenguaje y lo van a ver después cuando mostremos los casos. Y hay hoy día dos coordinaciones muy importantes que las vamos a la semana que tiene que ver con el Habitando Aprendo, que es la coordinación de los días lunes que trabaja Imanova con los ciclos y los días miércoles el Conviviendo Aprendo. El aprendizaje surge como una consecuencia de todas las interacciones. O sea, ni siquiera tenemos que buscar el aprendizaje solo, porque el aprendizaje surge de todas las interacciones. Porque además, hoy día los docentes, su planificación docente, hay una articulación curricular, pero también está habiendo una articulación territorial y una coordinación desde convivencia. Entonces, el campo integrado de aprendizaje, es el concepto que le estamos llamando a ese patrón, que es como un campo integrado. Por caracterizar un poco ese tipo de aprendizaje nómada, es contextualizado, es flexible, es integral, es transformador, es creativo, es transdisciplinario, porque estamos trabajando con currículum y con saberes locales también, es autónomo, es reflexivo y es cooperativo. Sí. Tipos de aprendizaje también que nosotros visualizamos: social, comunitario, emocional, cognitivo, corporal, ético, territorial, para la vida, práctico, aplicado. Esa es como un poco este tipo de experiencia que estamos creando a partir de lo nómada. Es un complemento un poco a la visión tradicional. Es como que de alguna manera potencia también el trabajo en el aula, por ejemplo. Un concepto que también va a sonar harto, que lo creamos, yo creo que hace 2 años atrás, pero el año pasado, este año en realidad, como que ha sido más operativo, es el concepto de aula horizontal. Es una especie de nomadización del aula tradicional. Es como, a propósito, todo lo que estamos aprendiendo desde el cuerpo, desde el territorio, cómo instalamos un proceso de innovación permanente, pero el aula horizontal es un trabajo personal de cada profesor, cada docente lo lleva. No hay una definición como esto es el aula horizontal, sino más bien lo que estamos haciendo es como entender cómo funciona el aula horizontal. Entonces es un concepto más bien operativo. Entonces no hay cada profesor está trabajando en el fondo en su aula horizontal y va a depender de cómo se va desestructurando un poco también de las formas maestras. Yo los veo y les digo que tienen que trabajar su aula interior, que no haya un aula interior, entonces en el fondo ese es el trabajo. Ahora eso tiene orgánico porque cada profesor está en su proceso. Y el aula horizontal de alguna manera permite moverse entre el aula tradicional y las experiencias territoriales, que es donde están emergiendo cosas y estamos aprendiendo. Este es un dato interesante porque nosotros el 2024 ya instalamos esta forma de articulación curricular, articulación territorial y articulación de la convivencia. El 2025 queremos desarrollar una articulación intercultural y una articulación comunitaria, que ya venimos trabajando en ella, está más o menos, pero queremos formalizarla. Eso quiere decir que va a estar incorporada de alguna manera en la planificación docente. Pero hoy día las anteriores ya están, la de convivencia la incorporamos el segundo semestre. ¿La articulación comunitaria? Claro, eso el 2025 va a ser una articulación comunitaria y una articulación intercultural, porque distinguimos qué territorio
si bien lo comunitario está en el territorio, pero distinguimos que, porque estamos haciendo otras comunitarios, que tenemos que empezar a crear un vínculo más comunitario con las organizaciones. ¿Y dónde se ve, por ejemplo, o dónde se va a ver ese trabajo? Por ejemplo, imaginémonos que va a venir una persona del ministerio que no voy a ser yo, que no los conozco, y va a llegar al mundo. ¿Dónde voy a ver eso? ¿Dónde voy a verificar que efectivamente están desarrollando, desde la planificación docente, la articulación comunitaria, en las actividades, Sí. en Lo va a ver, por ejemplo, en los objetivos de la planificación? Claro, lo que pasa es que se trabaja con tres formas claves que son evitar, aprender y convivir. Y desde ahí la experiencia de aprendizaje de nuestros niños y niñas también está basada en el proceso intercultural. ¿Por qué? Porque en realidad nos damos cuenta que la mayoría de estudiantes también tienen barreras en el fondo, ya sea lingüística, de una inmersión lingüística importante, entonces igual tiene que estar basado en un proceso de aprendizaje integral. Pero sí, efectivamente, la planificación es a través de la triangulación. Ya, o sea, yo voy a mirar la planificación y ahí lo tengo que encontrar. Sí. Sí, por ejemplo, este año implementamos la planificación integrada, que es como la reunión de articulación territorial, nos ayuda a completar como los profesores de cívica, las personas que participamos del espacio, que nos fijemos con hacer esta internalización nuestra de los propios conceptos de cómo, de lo que hicimos, qué fue de la vital, qué fue del convivio. Entonces ahí la incorporación de lo comunitario también estaría en ese línea, como de también hacer, traer como al presente lo que uno hace, como lograr así como hacer el ejercicio de división del concepto, que muchas veces el ejercicio es el mismo, pero se trabajan objetivos distintos por área de trabajo. Entonces en esa planificación integral, que es un instrumento como tangible, se podría encontrar esa evidencia. Se lo pregunto porque en algún minuto hemos conversado con algunos de ustedes que el año pasado también lo conversábamos a propósito de la pedagogización del modelo distinto que ustedes tienen. Y de alguna manera u otra no podemos dejar de ser pragmáticos de un día para otro, digo yo, pero necesitamos, digamos, ir recogiendo la evidencia del proyecto y el cómo el proyecto va avanzando, no, porque a lo mejor uno podría decir súper bueno, súper loable el propósito de articulación comunitaria, pero ningún impacto. Por ejemplo, me imagino que van a tener el desafío, cuál va a ser el impacto que esto va a tener en los aprendizajes y en el interior de la comunidad. sí, sabéis que en principio distinguíamos, por ejemplo, que nos va a pasar que los profesores van a tener varios pasos. Uno es la intervención, por ejemplo, si estamos trabajando con Bioferamina, una organización joven que está trabajando en el territorio. Y va a haber un trabajo de articulación con docentes de un curso, de una asignatura. Entonces habría varias opciones. Una posibilidad es que el docente abra el espacio y que actúe como lo hemos hecho alguna vez, y viene Bioferamina y hace una especie de clase, por ejemplo, que termina con una salida al territorio. Pero otra posibilidad es que el docente co-cree con Bioferamina y hagan un diseño conjunto donde el profesor coloque la articulación curricular y la organización territorial coloque la articulación del saber que ellos manejan, que no es curricular. Entonces, esas son las cosas que no han pasado en la práctica. Esas dos experiencias han ocurrido. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer, con el Claudio sobre todo hemos estado conversando este tema, es que los profesores van a tener esas distinciones. O sea, co-creo y diseño o una intervención. Entonces lo intercultural va a ser lo mismo. Tenemos al Edward, acá que es nuestro mediador intercultural lingüístico. Entonces el docente abre el espacio, Edward realiza un taller de alguna cosa o juntos co-crean. Ahora, la gracia que tiene nuestro enfoque es que normalmente Edward también trabaja con otro actor, por ejemplo, con el municipio. Entonces finalmente está el municipio, está nuestro mediador y está el docente. Entonces ahí se van produciendo hay muchas opciones de trabajar. Pero lo que estamos diciendo, eso ya lo hemos hecho, ¿sí? Lo queremos como formalizar. Claro, porque además los docentes también en su planificación docente van colocando en qué principios de la matriz están ocupando o también los sellos. Los sellos nuestros también son bien funcionales, son bien operativos. No son declaraciones así teóricas, son bien operativas.
vamos situarnos en este año, particularmente este año desde el punto de vista liderazgo. Con el cambio de la dirección que me tocó asumir, había un mayor impulso a los nómadas y una intensificación del proceso creativo y metodológico de equipo a través de mayor acompañamiento. O sea, yo creo que este año nos pegamos particularmente un salto con el tema de los patrones, con el tema de las articulaciones, fue como un salto grande, cosa que no teníamos el año pasado. Había un mejor clima de confianza e integración entre actores y elementos. O sea, hoy día estamos trabajando mucho más integrados porque hay un concepto que se llama movilidad nómada y lo van a ver en nuestros proyectos. Nosotros estamos integrando distintos cursos, distintos ciclos. Es muy común, hay mucha movilidad en la escuela. Y lo mismo pasa con los equipos profesionales. Y había una mayor integración entre equipo y unidad de propósito. En el fondo yo creo que está muy instalado el enfoque. Se fortalecieron los equipos territoriales de convivencia. Claro, logramos integrar una persona más que tiene un asistente social y que está con media jornada de territorio y media jornada de convivencia. Y también hicimos el cambio este año de la coordinación de convivencia que la asumió el COSE con jornada completa. Entonces, hoy día en relación al año pasado están fortalecidos ambos equipos. También hay los procesos de horizontalización se han intensificado. Lo que ven, ese sería nuestro organigrama, que sería ahí un poco. Que hay una especie de coordinación ejecutiva. Sí, no se puede. O soy más lento. No, sí está chico. Está muy chico, pero es que como no vamos a... Me preocupé que Yo te voy a cambiar. No, sí está pequeño. No, sí, está pequeño. Pero se va a mandar. Pero sí, es que esa sería una presentación sobre la organización nómada aparte. Pero lo importante es que se intensificaron los espacios de concreación. La concreación es casi la metodología estándar de nosotros. Entre los equipos, entre docentes y estudiantes, y eso es súper significativo. Los docentes este año declaran que aumentó el proceso de concreación, sobre todo el segundo ciclo, y primer ciclo que viene en otro proceso, también inició esto y Camila después les puede explicar más eso. Y ese dato de dónde lo sacaron, de la conversación, de esa valoración que dices tú que hacen los profesores, ¿de dónde lo sacan? De los espacios de reflexión. De la conversación, de la reflexión, de dónde lo sistematizan. Lo que pasa es que nosotros tenemos dos espacios de reflexión a la semana, que el día lunes nos del ámbito territorial y el día miércoles nos del ámbito de convivencia. Entonces, desde estas dos reflexiones siempre estamos en el constante buscar de estos procesos. Y ahí es desde donde existen también los registros, las bitácoras de todas estas conversaciones para poder llegar a esto que hemos llegado y todo lo que nos falta por recorrer. Pero también lo pueden encontrar en las planificaciones, también la recuperación y las experiencias pedagógicas en conjunto están también cerca del proceso. Se reestructuraron los sellos del proyecto educativo institucional y se creó uno nuevo, que eso también para nosotros este año fue importante, que se llama Organización Transformadora. Y es una definición para nosotros muy importante, estratégica, porque la organización transformadora es que aprende de sí, que crea su propia metodología y se define como autoformadora. Nosotros en general todo este proceso lo hemos estado llevando de forma como muy interna, en el sentido de que las capacitaciones son en algunos momentos planteamientos de conceptos teóricos, pero después son talleres internos y terminamos trabajando. Es como que la distinción entre la teoría y la práctica no tiene mucho sentido. Normalmente estamos buscando que esos espacios, o sea, tenemos espacios formativos y productivos al mismo tiempo. Se intensifica movilidad en proyectos nómadas. Proyectos nómadas integran estudiantes de diferentes cursos y ciclos, lo que les decía. O sea, tenemos muchos ejemplos de eso. Que no solo al interior del ciclo, sino que también hay muchos proyectos que están articulándose entre un ciclo y otro. Entre disciplinas, también eso está en la planificación. O sea, hoy día, sobre todo en segundo ciclo,
se pueden ver que hay proyectos que hay una articulación curricular de distintas asignaturas, además de las articulaciones territoriales y de convivencia. Entre educación básica y educación especial, eso también es súper interesante. O sea, hay proyectos donde está trabajando el área de cursos de educación especial con la básica y vamos a ver un ejemplo que les vamos a mostrar. Entre la escuela y vecinos y organizaciones locales. Bueno, eso ya lo venimos haciendo ya 2 años y medio más o menos y se viene cada vez más intensificando. Yo destacaría el tema con los vecinos, porque al principio partimos siempre como muy orientados a organizaciones, pero hoy día aparecieron así naturalmente los vecinos como parte del proceso, como que los niños además se les ocurren, hay un proyecto precioso de primer ciclo que se llama Logoteca, que lo trabajó todo el año el curso y están creando una biblioteca móvil. Y el sueño de los niños de Lomar, sin que nosotros hayamos interferido, porque eso fue un proceso que ellos lo crearon, incluso votaron por lo que hicieron, es llevar los libros a los vecinos. Entonces, es bien significativo porque claro, nosotros con nuestra dificultad de recursos no teníamos espacio. ¿Cómo va el carrito? Se lo llevó una empresa, llegó, se lo llevaron y estamos así usando los Mañana pies. ya quiso aportar y mañana llega porque claro, nosotras teníamos toda la base, todo, y ellas dijeron, chuta, ¿en qué podemos ayudar? ¿Saben qué? Vamos a cambiar esto y vamos a cumplir con el sueño de los niños porque los chiquillos no solamente votaron por el proyecto que querían realizar, sino que a la hora de desarrollar el proyecto también hicieron propuestas por cursos y en conjunto de diseños. En conjunto todo el primer ciclo básico hicimos una votación para elegir el diseño, entonces ellos también en su afán de aportar también en la felicidad de los chiquillos van a hacer lo más parecido, sí, lo más parecido posible al diseño de los niños. Y el miércoles tenemos nuestra inauguración, invitamos al jardín de al lado, a los vecinos. ¿El miércoles? Sí, este miércoles. Se pueden darse una vuelta por acá para estar bonitos. A la 1:30. A las 3. A las 3. Ah, ya. A las 9 llegan. 3:30 vamos a partir de la. Vamos a hacer como un recorrido primero y después vamos a terminar en la cancha de acá como con el jardín. Vamos a hacer un recorrido para poder mostrarle a los vecinos, porque los vecinos nos aportaron mucho también. A los vecinos también le hicieron donaciones de pintura, de ideas, de aporte de mano de obra. Libros y esas cosas. Sí, libros. Los chiquillos se dedicaron a clasificar los libros, construyeron repisas. Cojines se están construyendo también, porque ellos quieren prestar un libro, un cojín para que la gente se siente, entonces es un proyecto súper lindo. Bueno, a nosotros nos pasan cosas igual, nunca dejamos de sorprendernos, pero esas acciones que describe la Cami, o sea, ustedes podían ver 1:20 sin parar, mesas distintas con distintas acciones, trabajando en grupo, compartiendo cosas, y era locura. Nosotros mirábamos y los cabros teníamos que parar el cuento y querían seguir. Y decíamos nosotros hoy día la dificultad que hay para tener a los chicos en el aula. Y era increíble, la motivación era increíble. Bueno, el patrón NOMA, aprender a evitar y convivir, que crea un campo que da sentido y consistencia a las acciones, integra todos los procesos de la escuela y facilita las articulaciones y unifica el lenguaje entre los equipos. Eso fue muy potente, como que ordenó algo que estaba un poquito desordenado. Y esto fue este año. Se suma coordinación de Conviviendo Aprendo. Se trabaja en el diseño y metodología de articulación Conviviendo Aprendo. Claro, como les decíamos, hasta el año pasado solamente teníamos el Habitando Aprendo, la coordinación del día lunes de Ivanova con los ciclos. Pero este año, a partir del segundo semestre, estamos creando esta otra articulación. Y es un trabajo que se orienta hacia el aula horizontal. Entonces, dicho de otra manera, queremos como experimentar con lo restaurativo, con el diálogo en el aula primero, ahí. Entonces, y por eso es que el José va a estar trabajando con todos los ciclos para ese espacio. Vamos a tener la experiencia territorial y vamos a tener esta experiencia del aula horizontal, que en el fondo es cómo el convivir se pone al servicio de la aprendizaje. Se suma, ahí está. Entonces se lanza el piloto restaurativo,
es uno de los ejemplos que escogimos para mostrarle hoy día, el piloto restaurativo. Se suman docentes a las acciones restaurativas. Eso es una cosa súper interesante porque estamos en proceso de eso. O sea, hoy día Convivencia va a empezar a contar como una especie de asesoría pedagógica para los procesos restaurativos. Ya cuando queremos que reparen los chicos, pero nos dimos cuenta que está la posibilidad de instalar aprendizaje, no solo a convivir, sino que también de asignatura, hay muchas oportunidades. Entonces, como una acción disruptiva o una acción violenta a un niño, finalmente la transformamos, sacamos el castigo y que aprende a convivir, pero aprende también asignatura, aprende ramo, hace trabajo, y en eso estamos. Se intensifica el protagonismo en las niñeces. Se fortalecen las habilidades nómadas, autonomía, autoorganización, empatía. Estas cosas son cosas que nosotros hemos ido observando que aparecen. Ni siquiera fueron intencionadas por nosotros, sino que más bien cuáles son los tipos de habilidades que están desarrollando nuestros niños a propósito de este tipo de cosas. Y ahí nosotros las hemos ido sistematizando y nos damos cuenta que en general son muchas habilidades del ámbito de la comunicación muy fuertes. La personalidad, la autoestima, la convivencia ha mejorado muchísimo por esta experiencia de autoorganización. La reparación es activa porque obliga a responsabilizarse de los actos, claro, ese es otro tema. Nuestro enfoque en la convivencia es activo porque el castigo en realidad no invita al niño a nada. Entonces, pero nosotros sí lo invitamos a reparar, entonces es activo. Aumento de la co-creación entre docentes y estudiantes, eso es absoluto y está consignado en los proyectos. O sea, profesores que partieron solamente ellos creando y diseñando, ya este año están co-creando con los estudiantes. Y eso es absoluto. O sea, uno puede ver el seguimiento y los profesores están todos entusiasmándose porque en el fondo se dan cuenta que por ahí viene la transformación. Mejoran su autoconfianza y su capacidad de autoorganización. Eso es súper significativo. Lideran la autogestión dentro de proyectos nómadas. Claro, nos dimos cuenta que la crisis de financiamiento que tenemos a veces no tenemos recursos para los proyectos y este año se consolidó el aporte de ellos con distintas acciones para conseguir recursos, para financiar sus propios proyectos, como el del huerto y otros más. Se implementa piloto proyecto orgánica estudiantil, que es un proyecto súper interesante. ¿No estamos mandando a pedir plata a ningún lado? No. Y a vender cosas raras. ¿Y a vender cosas raras? Por favor. Y a morrer. Y el proyecto orgánica estudiantil hay un grupo de chicos elegidos en su curso, 2 por el segundo ciclo, y vienen juntándose todo el año no todo el año, por lo menos 4 o 5 meses. Se vienen juntando los días miércoles en la tarde y ellos están trabajando en proponerle a sus compañeros un tipo de organización, que obviamente no va a ser como las tradicionales, para el próximo año. Y ellos ya se han pensado súper bien y están recibiendo como talleres con 2 estudiantes en práctica que tenemos y justo su tesis es sobre eso, sobre participación estudiantil, y estamos trabajando con ellos. Eso está ahí, es como una cajita negra porque ahora vamos a empezar a ver el resultado, pero ellos le hemos planteado algunos desafíos y ellos han hecho cargo de resolverlo, un grupo muy interesante. Bueno, las acciones de liderazgo propiamente tal del PBE fue fortalecer la coordinación Habitando Aprendo para así seguir reforzando el trabajo entre la coordinación territorial y los equipos docentes de ciclo, crear y dar inicio a la coordinación Conviviendo Aprendo entre los equipos de convivencia y de los ciclos, que un poco las cosas, eso es lo que está consignado en el PBE. Crear 2 instancias nuevas de coordinación general, el equipo ejecutivo y el equipo ampliado. El equipo ejecutivo son 4 coordinaciones, yo sumo la coordinación pedagógica, está la coordinación de convivencia, la coordinación territorial y la coordinación administrativa. Esa reunión es como una reunión muy ejecutiva y es como para preparar la reunión ampliada que viene el otro día. En la reunión ampliada están todas las otras coordinaciones, están las 3 coordinaciones de ciclo, más las mismas otras coordinaciones. El esquema ha sido bien, nos ha permitido funcionar bien.
El primer semestre partimos con el ejecutivo nomás, porque en realidad estábamos creando la estructura y ya después apareció la empresa. Entonces, pero yo creo que probablemente vamos a seguir así trabajando en la... Pero no es, perdón, pero no es más pena eso, desde la lógica No, porque- de lo administrativo. No, porque la reunión ejecutiva es como 35 minutos. Ah, Bien ejecutiva. son de 30. Sí, como la- las actividades de la semana. Revisamos Si así- alguien tiene que salir del colegio con una actividad, por ejemplo. Ya, ¿no? Ya, revisamos el Ya. calendario de la semana, revisamos muy ejecutivo. Ya. Lo que pasa es que es un comité en realidad ejecutivo para llevarlo a cabo el día martes en realidad con todas las coordinaciones pedagógicas para el proceso. Exacto, para el proceso en realidad que se va a llevar en la Ya. semana. Sí. No, se lo pregunto porque dibujaba así como si yo reunión acá en Sí, que me sí, para- sí. de dónde saco hora. Sí. Porque después no me vengan a decir con el tema del agobio, que no nos alcanzan las horas, o que no nos alcanzan las horas para. O sea, yo sé que están agobiados, pero que el cambio parece se va agobiando. Sí, ahora, esto no lo hemos analizado, pero Sí. este año nos llevamos menos la reunión. Sí. Porque el año pasado las reuniones de las convenciones eran más largas, bajamos media hora por lo menos. Con más foco. Sí, Sí, sí. sí. Yo creo que- Pero eso de. O sea, como camino de experiencia, yo creo que al principio nos demorábamos mucho. Todas las coordinaciones, hacíamos reportes. Y ahora no es tan necesario porque como también la integración está más palpable en los otros espacios colectivos, como que de repente la reunión del equipo ampliado es más rápida. No es necesario hacer reportes, sino que son más puntuales respecto a actividades más grandes, las actividades que sí o sí nos competen a todos los ciclos. Entonces sí, es mucho mejor en verdad esta organización, el ejecutivo y el amplio. Y sabes que otro fenómeno muy interesante es que hoy día hay mucha autonomía de los equipos, mucha. Pero nos damos cuenta que existe una integración súper, o sea, hoy día no ocurre que no estemos comunicados en las cosas que estamos haciendo. O sea, a mí me pasa nomás que yo me pierdo porque a veces los proyectos van teniendo dinámica y estaban aquí y voy a preguntar y ya están al otro lado. Entonces esas cosas, pero en general es bien interesante el tema de que estamos integrados. Podríamos habernos atomizado, podríamos habernos pasado de que balcanizados, podríamos habernos así como que cada equipo no. Pero hoy día tenemos, en esas reuniones, reproducimos harto esta idea. Sí. Y quería solamente terminar mostrando algunos datos que en los últimos años, nosotros en realidad situarnos, nosotros en 2019 empezamos a experimentar con la aprendizaje urbano. Y efectivamente a partir del 2020 con la pandemia, paradojalmente, es cuando se produce pero los otros 2 años sin pandemia hemos logrado mantener una matrícula promedio mucho más alta que todos los otros años anteriores. Y algo ha mejorado la asistencia también, no tengo el dato acá, pero sí, ha mejorado la asistencia. Estamos hablando de un 90%, 85%, 90%. Sí, Sí, ha sido abismante porque además consideremos que nosotros igual llevamos los buses. Entonces, para eso el factor tremendamente importante ha sido el transporte gratuito para las familias. Entonces, la verdad que sí, ha sido bastante importante el proceso de matrícula, pero un 90% más. De hecho, cuando comenzamos después del aula móvil, a través de todo el proceso de pandemia, éramos la única escuela en realidad que estaba funcionando con sus estudiantes con una asistencia tremendamente importante. Pero también lo que conlleva eso es el transporte gratuito que proporciona la escuela a las familias en este caso. Y la permanencia. Por ejemplo, los últimos reportes de revinculación, los niños que se nos van son por que migran a otros países, otras comunas, pero de sectores, por ejemplo, en comparación con reportes de años anteriores, no tenemos. Pensando que la escuela originalmente iba como un proyecto de reingreso, entonces no tenemos esa dificultad ahora por los estudiantes como que tienen permanencia en la escuela y logran también, si se van
matricularse en otra escuela, y los que no tenemos como noticias porque han migrado a otros países o migran a otras comunas, fuera de la provincia de Cordillera. Bueno, los resultados CIMSE también, o sea, las últimas 2 mediciones solo hemos aumentado. Mírate. ¿Ah? Mírate. Sí. A pesar del desorden. ¿Ah? A pesar A del pesar desorden. del- A pesar del desorden. Nosotros creemos que, todavía no creemos que tenemos tomado el CIMSE, pero lo vamos a tener tomado en 2 años más. Estamos trabajando para eso. Sí, porque lo que pasa es que siempre esto va a estar sometido al tipo de vulnerabilidad del estudiante. Entonces, nos aparecen las vulnerabilidades de los migrantes. Entonces, este año, por ejemplo, es muy común que nos llegaron chicos a los cursos que tocaba, por ejemplo, dar el CIMSE y que no manejaban el idioma porque eran cristianos, o que venían con 2 años fuera del sistema porque venían viajando a la familia. Entonces, En ese contexto siempre va a ser complicado quizás Sí, responder sí, al sí, sí, va a ser siempre complejo. Ese diálogo lo habíamos instalado la otra vez con la gente de la agencia, me toca, ¿no? Sí, Sí. Sí, ¿qué pasó? sí. Yo no sé Perdón, qué. porque igual era súper interesante, me acuerdo que lo habíamos conversado el año pasado. Sí. O sea, la gente de la fiesta está súper sensible de este tipo de cosas, pero esas son las variables, porque las variables anteriores eran de chicos que efectivamente las condiciones familiares, Sí. barriales, Sí. eran muy, muy complejas. Hoy día, claro, nos encontramos en un campamento, por ejemplo, muy Yantú. Hoy día el aspecto comunitario es mejor que el aspecto de Bajo Temena. A pesar de que las condiciones materiales, la higiene y todo eso son peores, pero hay más apoyo ahí entre los vecinos. Los cabros no están tan solos, pero acá, por ejemplo, el Castillo, ahí era horroroso el tema. O sea, la asistencia era súper mala porque efectivamente no había ningún adulto que estuviera despierto en la mañana cuando el niño salía para levantarlo, por ejemplo. Entonces, con los migrantes no nos pasa eso. Los migrantes súper buena asistencia, pero tienen otros tipos de condiciones. Entonces, Lo malo es que los apoyos que entregan desde de la agencia para el CIMSE tampoco es como tal. De este año no llegaron. Porque No me te llegaron dan la nada. opción de que envían un asistente de aula, pero es para el alumno, por ejemplo, el permanente, pero para el Claro. resto no. Aquellos que no hablan español se iba a mandar un intérprete, tampoco llega. Entonces, claro, tiene 5 o 6 niños que requieren el apoyo. Nosotros acá en esta escuela siempre hemos dicho, el 80-90% de los niños son prácticamente necesidades web, pero cuando te prestan el apoyo, te lo prestan bien inclusive designada para tales personas, o sea, no es tampoco para todo Y el el panorama curso. en primer ciclo fue aún más devastador, por decirlo de alguna forma, porque ni siquiera llegó el asistente de aula que solicitó. Estuvo solamente la examinadora con los 20 y tantos niños que debían dar, y entre ellos teníamos uno de los niños que no habla español. O sea, la barrera de aprendizaje es potente, pero también un precio lingüístico importante. Entonces tampoco se preparan los apoyos, entonces la verdad que ahí es más complejo aún trabajar con eso. Pero que lo registró. Sí, sí, hemos mejorado bastante también, como decía el niño, en el proceso de las familias, claramente, porque también es un tema cultural importante. Pero, claro, de repente, que tú esperas que te presten los apoyos tampoco se realizó, pues igual ahí es un poco más complejo. De hecho, por ejemplo, este año en la prueba, en la de lenguaje, como nunca venían 8 a 10 textos. Sí. Era mucho, y a aquel niño que le cuesta, No, me acuerdo que conversamos ese sí, día. que es extranjero y está de a poco, Sí. 10, 8 textos distintos, era evidente que le iba a costar demasiado. Y por los tiempos, tampoco. Entonces, incluso hasta la misma supervisora se sorprendió de la cantidad de textos que venían. ¿Por qué tanto texto? No lo sabe. sí, por eso es que nosotros somos cautos con el CIMSE. O sea, si bien hemos subido significativamente, Sí. pero lo que sí podemos asegurar es que ya no vamos a tener retroceso. O sea, solo vamos a podemos bajar un año, pero va a depender de esos factores de repente individuales que trae cada curso, cada año, cada generación. Y que escapan muchas veces de todo lo que podamos nosotros prever
¿sabes qué? Algo que es absoluto, que yo creo que marca la diferencia, es que los más de antes, por ejemplo, si yo veía el año anterior al CIL, se veía a los chicos de tercero y veía los 5 mejores rendimientos, la probabilidad de que esos 5 se fueran, porque nosotros teníamos, yo siempre decía, nosotros no tenemos problemas de deserción, nada de eso, de fuga de buenos estudiantes, porque nos transformamos en proyecto de transición. Entonces nuestros apoderados, después de estar 3, 4 años en la escuela, venían y se llevaban a su hijo a escuelas más competitivas. Eso yo creo que hoy día está marcando la diferencia. O sea, hoy día sabemos que los chicos que vienen primero, que son buenos estudiantes, van a seguir con nosotros. Porque antes no nos pasaba eso, perdíamos muchos estudiantes. Eso, me gustaría dejar al grupo, no sé si después conversamos, tenemos preguntas y seguimos. Sí. Yo Sí, tengo sí. una pregunta Sí. para no... O sea, en algún momento tú dijiste con respecto a cómo se identifican los docentes con el proyecto. Yo creo, ¿no es cierto? Yo creo que hoy día están mucho más identificados, algo así. Entonces mi pregunta ¿es así, yo creo, o lo miden de alguna manera? ¿O cómo No. observan que, no solo de la observación así directa, sino del yo creo, sino que cómo lo... O sea, este es el año en que yo he notado que hay mayor identificación. Porque, Pero ¿cómo sí, lo...? ¿Cómo lo...? ¿Es solo apreciación? o sea, porque me meto en una reunión y de lo que están hablando, el nivel de profundidad, las reflexiones, los resultados, no sé si algunos de esos van a mostrar, pero los profes están redactando hoy día conceptos necesarios. Por ejemplo, cómo conseguimos los comunitarios desde este enfoque, están trabajando en esas cosas y se comparten más el lenguaje. O sea, cuando yo lo escucho hablar, ocupan los conceptos. No estoy trabajando en el aula horizontal, pero estoy pensando que están utilizando los conceptos y porque se han profundizado más este año particularmente los proyectos como que están más sólidos. El hecho de tener que incluir en la planificación, por ejemplo, los sellos, los Ya. conceptos nómadas, como que hace que se vaya internalizando en la práctica diaria. Y en las herramientas cotidianas también, porque los profes, los docentes, esas son sus herramientas. Entonces, de alguna forma nos dimos cuenta que es súper importante incluir lo nómada en estas herramientas, en las planificaciones. De alguna forma, igual lo que José comentaba, agregamos un anexo a esta planificación docente donde tratamos de discutir los aprendizajes desde el habitar y el convivir. Estamos tratando como de las herramientas que existen, potenciarlas con lo nómada. Y ya no es solo el día de territorio, sino que Claro. hay un día que efectivamente la escuela se organiza miércoles y jueves para salir, pero durante la semana seguimos trabajando sobre esos conceptos, también se puede aplicar en el aula regular, también se pueden aplicar desde la convivencia. Que entendimos igual que la propuesta pedagógica no se abocó un día, sino que el aprendizaje es integral en un todo. Y nosotros como profe nos hemos empoderado también de esto y lo hacemos bien, ¿no? Sí, mi observación iba como un poco... No, también el porque- mejor fue, yo decía antes porque- siempre, yo creo que hoy día No, pero claro, es sí. que cuando es apreciativa también uno ve de la perspectiva, pero es importante, pero eso es lo que, o sea, porque es fundamental, porque son los docentes los que llevan a cabo el proyecto, entonces es fundamental la identificación, ahora claramente el que lo hayan relacionado con, no es solo como anecdótico, serlo 2 veces a la semana, sino que es parte de un proyecto que creo que tiene mucho que decir. ¿no? Y además que el proceso pedagógico también, nosotros hacemos pedagogía en todo momento, en todo lugar. Y la moral también del equipo es tremendamente importante, el entusiasmo que se genera, las ganas, la reflexión constante. Siento que es un potencial tremendamente importante también para poder llevarlo a cabo, que nuestros estudiantes recepcionen de la mejor manera lo que se quiere llegar a ¿Y a qué cabo. atribuyes tú ese mayor grado de compromiso o esa consolidación de la motivación del equipo? ¿A qué lo atribuyes ustedes? Porque el año pasado no se les notaba así. Lo que pasa es Te que lo pregunto directamente. ¿A qué lo atribuyen ustedes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa del año pasado para acá que no se dice tan bien? el trabajo directo, la co-creación en conjunto, el poder aportar de mi compañero, el recibir información y también aprender mutuamente, el que podamos crear en conjunto, siento que ese ha sido el tremendo potencial de este año, el incorporarnos, Más por ejemplo, involucramiento de los profes de cada uno.
y el querer también tener la intención de poder colaborar con el otro, generar cosas en conjunto, proyectos, que esté, por ejemplo, el territorio, estamos trabajando ambas en el mismo proceso, pero también un lado territorial y un lado pedagógico, donde después se viene también todo el proceso del convivir, una convivencia educativa importante. Entonces siento que eso nos ha traído los tremendos resultados que lo hemos trabajado. Yo creo que como profes también nos motiva a ver lo integrados que están los niños dentro del proyecto. O sea, tú puedes preguntarle a cualquier niño qué están haciendo, ellos están muy metidos en sus proyectos, en lo que hacemos, en lo que no hacemos, en cómo debo hacerlo. O sea, yo por ejemplo he visto el progreso de mi curso de primero a este año que está en tercero básico, y los chiquillos hoy día son capaces de organizarse por sí solos. Uno realmente está siendo un profesor ya, y yo creo que eso a uno como profesor también lo motiva, porque yo veo que esto de verdad está dando frutos y quiero más, y quiero que mis estudiantes avancen más y sean cada vez más empoderados. Sí, igual pensaba eso, creo que como abrimos los espacios colectivos, siempre tratamos de ir reconociendo el impacto, ¿cierto? Como el impacto que van teniendo esta experiencia, los resultados, las evaluaciones, la reflexión. Entonces, como durante todo el año tenemos los días lunes y miércoles para poder abrir esos espacios, es algo que es constante, que semana a semana es como el carnaval. ¿Qué impacto habrá tenido? Y salen experiencias, y sale el profe y dice, entonces eso te va motivando, te va internalizando con la metodología y va diciendo, lo que estamos haciendo está bien. Sí. ¿Cómo lo van sistematizando? Lo que pasa es que, mira, en muchos colegios, en modo tradicional, el equipo directivo decide, los profesores ejecutan. Eso es el modo tradicional. Acá están las sugerencias, están los apoyos, pero por lo menos en el caso del segundo ciclo, el profesor no elige el proyecto solo. El profesor da a entender qué es lo que puede hacer el curso, lluvia de ideas, recopilan información, en base a eso se enfoca lo que está el habitar, el convivir, etc. Y los cursos eligen sus proyectos. Los cursos se eligen. Luego el profesor planifica junto con los cursos sus proyectos sin salirse de los objetivos de la prensa. Eso es como el paraguas de toque de la pelea que teníamos antiguamente, que te acuerdas que los gomas de donde se agarraba y tenía el paraguas. El paraguas acá sigue siendo los objetivos de aprendizaje en el currículum, en base a las decisiones que se toman entre el profesor con sus estudiantes, se arma un proyecto. Y eso después en las reuniones del día lunes de territorio se dan a conocer las ideas, se van plasmando las planificaciones semana a semana, porque esto es un trabajo que se hace semana a semana, no es algo que se hizo ahora y se dejó botado, ¿no? Hay un seguimiento constante en las reuniones del lunes, que son los de pedagógico y territorio. En el caso de los días miércoles se ve todo lo que es administrativo, lo que falta de lo pedagógico para implementar los proyectos. Pero no es que se trabaje solo para el día miércoles, porque también está, por ejemplo, lenguaje, matemáticas que trabajan para que se desarrollen los proyectos del día miércoles. O sea, pues se van a salir de territorio, trabajarán matemáticas, perímetro, área, de acuerdo al tipo de proyecto que se vaya a desarrollar. Entonces, en la reunión de los días lunes se dan a conocer los proyectos y los profesores, al saber los tipos de proyectos, pueden ir trabajando transversalmente sus contenidos en base a su proyecto. Entonces nosotros trabajamos clase a clase, ¿sí? Pero los profesores mensualmente tienen su trabajo para ese proyecto, que hay proyectos que duran harto. Hay otros que duran menos, pero se va trabajando en esa área. Mira, igual Claudia responde como dos preguntas. Lo que decía Lina anteriormente, que nuestros niños y niñas son los protagonistas del proceso, y nosotros en realidad también nos hemos sentido también trabajando por un proceso importante, pedagógico y colaborativo también importante. Sabes que una cosa súper interesante a propósito de la crisis de la docencia, la falta de docentes, es que acá en este proyecto hay una retroalimentación tanto para los docentes como para los estudiantes muy fuerte y positiva. Entonces, los docentes de los MARIC ya están recibiendo retroalimentación positiva de organizaciones territoriales, de vecinos. Así la educación debería ser, los de los colectivos, todo el tiempo, mucha retroalimentación, y a los estudiantes pueden ver en tiempo presente que sus acciones tienen impacto positivo, porque también abren la escuela y reciben a los vecinos que le tienen a hablar, o sea, con trabajos mayores,
los vecinos le vienen a hablar de la ayuda que significa el trabajo que están haciendo con ustedes. Entonces, yo creo que esa dimensión hoy día está perdida en el sistema educativo en general, al revés, tenéis como retroalimentación negativa. Y creo que es importante, a mí, por ejemplo, al interior de la comunidad ha bajado la cantidad, no sé, ustedes nunca han tenido tratando un problema con licencia médica, pero ausentismo y cosas así. Mejoró eso significativamente, o sea, lo más de antes era el día lunes pensar de qué licencia llegaban. ¿Viste? Tenemos licencia, pero ninguna asociada a temas laborales, han sido por otras situaciones personales. Y, o sea, a mí me encantaría estudiar el tema de un poco las relaciones que tenemos entre nosotros. No, acá son buenas, son muy buenas, o sea, estamos súper cansados, pero yo creo que todavía todo existe la ganas de venir a trabajar. Y el tema de yo tengo la impresión de que los que van a la vanguardia son los niños de este proyecto. Y son ellos los que de alguna manera nos muestran el camino y nos entregan la energía que necesitan. Pero eso, particularmente este año, yo creo que ha sido muy fuerte, se ha notado mucho. Y ese es uno de los principales factores que los profesores se están subiendo, porque yo siempre pensé que por ahí iba a ser práctico, o sea, iba a ser, cuando el profe se dé cuenta, uy, en el territorio nunca tengo que gastar energía en disciplina, o sea, en el aula, porque los cabros se autoorganizan ya, por ahí entramos. Siempre el profe tiene como una mentalidad bien práctica. Es diferente el cansancio del personal. Claro, diferente, sí, muy diferente. Sí. Y había preguntado como por la sistematización. Sí. Es igual es algo que hemos observado y que es como desafío, y por lo menos hasta ahora vamos a cerrar el año como con dos herramientas nuevas, que una es la bitácora, que se hace una vez al mes por lo menos, que es donde hacemos un espacio reflexivo. Entonces de repente con alguna pregunta específica o cuál fue el momento ajá del mes, sistematizamos alguna experiencia respecto a lo nómada. Y la otra es el anexo nómada, que es el que se anexa a las planificaciones docentes, que es donde tiene una temporalidad distinta a la planificación, porque la planificación es previa, este anexo lo hacemos posterior a la experiencia, donde en el espacio colectivo identificamos ya, en el carnaval de la niñez, cuál fue el objetivo de aprendizaje desde el habitar y cuál fue el objetivo de aprendizaje desde el convivir, qué ocurrió realmente en esta experiencia. Y lo declaramos desde el colectivo, armamos ahí una declaración y tenemos hoy día esas dos herramientas que nos han servido para poder sistematizar un poco lo que pasa en el espacio colectivo, que es un espacio súper reflexivo, de evaluación. Entonces igual yo por lo menos lo evalúo como unas súper buenas dos herramientas hoy día. Sí, igual eso es interesante porque finalmente la justificación de la propuesta pedagógica se da por sí misma con el registro. Como decir, mira, ¿sabéis que estamos haciendo esto? Estamos desarrollando esta iniciativa, y esa pedagogización que hemos discutido, o ese foco pedagógico, formativo, tiene un matiz distinto acá. Entonces, lo importante también es recogerlo, sistematizarlo, porque el día de mañana nos permita, me refiero a usted como comunidad, tener antecedentes que sustenten la propuesta pedagógica distinta. Para no, porque felizmente nosotros, claro, hemos encontrado, al menos la mirada que yo he tenido del proyecto siempre ha sido un proyecto distinto. Pero ustedes bien saben cómo son los cambios a veces en las administraciones, entonces, de imaginativo y mal pensado, imaginémonos que hay cambios en la administración central del país. Pero ahí después hay ustedes saben que a veces pasamos por etapas distintas en el ministerio, entonces como que se recrudecen ciertas miradas, como ya, ahora todo es, no sé, todo es PAC, y todo es PAC, no sé, el PAC, no sé si ustedes lo conocieron, pero el PAC era el programa, plan de apoyo compartido, era un plan de clase a clase, y una estructura que no tiene que ver, que esto no te lo permite, esto no te lo permite, entonces como que para allá voy, cómo sustentamos nuestra propuesta y cómo la defendemos. Eso es importante, sí, eso es fundamental, cómo ustedes sistematizan y evidencian que el proyecto sí tiene resultados y cumple con lo que se habían propuesto ustedes. Que claramente es un cambio
no solo de forma, de fondo, que de estructura. Entonces es importante contar con la evidencia que tiene que ver con las experiencias que ustedes están viviendo. Es importante el proceso de reflexión, o sea, cómo eso va quedando, formando parte del proyecto, de lo que hemos sucedido. Porque efectivamente es algo por lo que ustedes tienen que, o sea, han hecho una apuesta que está dando resultados. Entonces esto tiene que mantenerse, mejorar, seguramente que no va a mantenerse. Sí, o sea, la complejidad que tiene esta propuesta es que el aprendizaje surge como consecuencia de muchas cosas que están interactuando. Entonces, no es como la mirada tradicional de que tengo un objetivo que busco y me tiro directo a buscarlo. Para nosotros están los objetivos de aprendizaje más formales, están, pero en el fondo sabemos que tenemos que posibilitar primero una intuición. La experiencia de habitar de niños nomás en la escuela tiene que ser significativamente distinta. Y la experiencia es convivir. Ahí, en ese contexto, los aprendizajes. Y eso en el fondo ha sido la experiencia. Yo se lo planteo por esas dos razones, o sea, por dos razones. La primera es la que le acabo de exponer, y la segunda porque como tradicionalmente, a lo mejor una lógica más cartesiana, digo, ¿cómo diseñamos cuál es la ruta de mejora del nuevo marco? Ahora, ¿a dónde vamos? O sea, ya estamos aquí, perfecto, llegamos aquí, y esto se está traduciendo en el resultado de la aprendizaje, perfecto. ¿Cómo seguimos? Sí. Yo siento que ha sido O sea, y ahí la idea es como de dónde partimos, y para eso necesito sistematizarlo de alguna manera u otra, necesito sistematizar el camino para dibujarlo, así ya. Ahora, porque no, insisto, no voy a caer en la lógica de que ahora aspiramos a 300 puntos en matemáticas, no, ese no es el camino. La pregunta es, ¿por dónde nos vamos? ¿Qué fortalecemos ahora? Porque este espacio es para eso, para después decir, ¿sabéis que al final de la reunión se nos abrió este espacio, se nos abrió este frente? ¿Por dónde partimos? Un poco la conversa que tuvimos la otra vez acá con usted, ya, tenemos este tema y tenemos este tema. ¿Por dónde partimos? ¿Por aquí, por acá? Porque no tenemos energía ni recursos para hacerlo todo. No sé, igual ahí siento que es súper interesante como ahora decir ya, estamos en este estadio de desarrollo, ¿por dónde vamos a continuar? ¿Por dónde vamos a seguir poniendo nuestras fuerzas? Vamos a fortalecer, no sé, la formación de nuestros profesores en esta dinámica, vamos a fortalecer, no sé, en temas de evaluación. ¿Qué necesitamos fortalecer? ¿Qué algo necesitamos decidir? ¿Sabes qué otra cosa que otra complejidad de nosotros? Sí. Es que los tiempos de este proyecto son muy peligrosos. Entonces, por ejemplo, ahora, hace poco apareció un proyecto que lo vamos a tirar el próximo año y va a ser seguro. A mí me asusta cuando tú hablas de otro proyecto. No digo que sea bueno o malo, digo como que salen. Sí, pero salen, ¿por qué? Porque nosotros tenemos un proyecto de plan lector que ha tenido súper buena experiencia con unas articulaciones territoriales y hemos tenido unas experiencias preciosas con el territorio, con eso. O sea, un proyecto de fomento lector. Pero el tema es que, por otro lado, nos hemos dado cuenta que los niños tienen, al desarrollar una experiencia territorial, habilidades de comunicación. Pero nos pasa que un niño que está, no sé, en sexto básico, que puede haber cambios significativos, los papás nos están diciendo, mi hijo hoy día compré eso, cosas así, pero sin embargo, en lectoescritura anda ahí. Entonces, el proyecto va a ser que fortalezcamos que el sello sea la comunicación como tenemos, pero que ahora es integrado. Entonces, ya le diré a las chicas del plan lector, fortalecer ese proyecto y que aprovechemos la energía, la motivación que están teniendo los niños para desarrollar habilidades y que ahí también esté metido el tema de la lectoescritura. Entonces, eso te quiero decir, pero esas cosas surgen, no están para los tiempos al promedio. Porque me decía, ¿por qué no pusiste el...? Es porque algo que se está fraguando y están súper motivadas y le hace sentido porque ella... Sí, bueno, parte de la conversación está acá. Entonces, parte con una proyección importante que... Sí, porque delante tú hablabas, yo lo buscaba, yo lo busco. No está.
es un proyecto nuevo que está en base a una necesidad que surgió y en realidad de la observación que pudimos tener en los procesos de nuestros niños y niñas con procesos de lenguaje. En este Por caso. eso, pues, más razón aún para sistematizar. Sí. Claro, y Porque eso sí le damos sentido. que sí debe estar incluido. Que a lo mejor se sí puede eso podría ser una opción de PMS. entonces está mejor. Sí, claro, Sí, sí. por eso sí podría ser una opción del PMS. Claro, porque está en la ruta de mejores, Sí, ¿verdad? sí, Entonces, para dibujar. sí. No, bien. ¿Algo que tengo acá? Vamos a ir a la profesora. ¿Quieren eso? Aprovechemos de tomar un poquito. Ya. Sí. Oye. ¿Ah? Oh, pero qué hijo recuerdo, y lo que ese día estaba emocionado. Mi hija ama el pan con tomate. Si lo pausa se va. Lina, ¿Ah? si lo pausa se corta el video y empieza otro nuevo, ¿a lo mismo? Ah, yo creo que sí.